El Tribunal Constitucional renueva su sesión, vista la causa rol 3354, requerimiento inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido por Juan Salazar Hernández respecto a la parte que indica el artículo 196 ter de la ley 18.290. Tiene la palabra el señor relator, Sebastián López. Gracias, señor presidente. Con fecha 7 de febrero, foja 1, don Juan Salazar deduce el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo primero, segunda parte, y del inciso primero, segunda parte, y del inciso segundo, primera parte, del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, introducido por la Ley 20.770, conocida como Ley Emilia, en causa sustanciada ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano. Las normas cuestionadas en la parte pertinente del artículo 196 ter determinan que la ejecución de la pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fue condenado. Y la otra parte impugnada señala que no se aplicará en esta situación lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216. En la gestión judicial y conforme a los antecedentes que obran en autos, ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano, el requerente fue formalizado por el Ministerio Público como autor en grado de consumado de los delitos de conducción en estado de ebriedad, con resultado de muerte, de lesiones graves y de lesiones reservadas, ilícitos dispuestos en el artículo 196, incisos segundo y tercero de la Ley de Tránsito, encontrándose actualmente la gestión en etapa de investigación y suspendida en su tramitación, conforme a lo ordenado por esta magistratura constitucional. En cuanto a medidas cautelares, el imputado fue sometido a prisión preventiva entre los días 17 y 22 de julio de 2016, y a partir del 22 de julio se encuentra en arresto domiciliario total. El requerimiento fue conocido por la primera sala, que lo declaró admisible, y oportunamente el Ministerio Público se hizo parte, evacuando traslado tanto en sede de admisibilidad como de fondo, limitándose a solicitar que el asunto se resolviera conforme a derecho. Brevemente, la requerente afirma que la aplicación de la norma al caso particular es decisiva, pues en el evento que sea condenado, necesariamente, en el evento de que además se decrete una pena sustitutiva, deberá quedar en suspenso, cumpliendo la pena privada de libertad durante el plazo de un año. Ello infringiría los artículos 1 y 19, números 2 y 3 de la Constitución, y además se citan en forma directa los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta norma cuestionada, entonces, en cuanto en el inciso primero impide o ordena, diciéndolo en positivo, el cumplimiento efectivo de la pena privada de libertad por el plazo de un año, y en el inciso segundo, en cuanto impide la omisión y posterior eliminación de antecedentes penales una vez cumplida la condena, transgreden los principios de dignidad humana, de igualdad, de proporcionalidad y de resocialización. La norma dispone un trato desigual, carente de fundamento razonable, además de ser una medida inidónea y no necesaria para el fin perseguido por el legislador con la medida punitiva, que viene dada por la prevención del delito y la reinserción social del condenado. Además, se trata de medidas punitivas que deben ser de última ratio. Se trata de una sanción desproporcionada e inequitativa en relación con delitos de igual o mayor gravedad, en que no se aplica esta suspensión de la pena sustitutiva, y además se permite la eliminación de las anotaciones en los certificados de antecedentes. Finalmente, se afirma que las normas cuestionadas conculcan la facultad del juez del fondo para ponderar en forma las circunstancias del caso concreto y determinar la pena más justa aplicable al caso. El Ministerio Público, como se señaló, solicita se resuelva el asunto conforme a los antecedentes que obran en autos y a derecho. Con fecha 20 de abril se trajeron los autos en relación, se ha agregado la causa para su vista en la presente sesión de pleno y se ha anunciado en forma para alegar la abogada representante de la parte requirente. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, por la parte requirente, alega el abogado Francisco Jerez y Guejardo por el tiempo que usted señaló. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública, en representación de Juan Alberto Salazar Hernández, solicita que se declare inaplicable por inconstitucional los preceptos del artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, por estimar que vulnera garantías constitucionales que se encuentran garantizadas a mi representado. Brevemente, excelentísimos señores y señoras,
Los hechos que motivan la presente causa datan del año 17 de julio de 2016, oportunidad en la que mi representado, alrededor de las 5:58 de la madrugada, conducía en estado de ebriedad el automóvil marca Chevrolet modelo Spark del año 2012 por Avenida Nueva Costanera en la comuna de Hualpén, a una velocidad no razonable ni prudente, señala la acusación, y en relación a las condiciones climáticas imperantes, ya que llovía. Iba acompañada de 3 pasajeros. Se produce un accidente de tránsito en que únicamente participa este vehículo, producto de las condiciones climáticas y de la situación de personal de mi representado, y vuelca dicho automóvil chocando con un poste de iluminación, resultando lesionados doña Ninette Cristina Lizama Berna, politraumatizada con lesiones de tal envergadura que le causaron la muerte, doña Marcela Lizama Rojas con lesiones de carácter grave y don Leonardo Quiñones Acuña con lesiones de carácter reservado. Todos ellos pasajeros del mismo vehículo en el que conducía mi representado. Se le practica examen de alcotest en el lugar a mi defendido y también examen de alcoholemia en el recinto hospitalario, arrojando la alcoholemia 0.94 gramos por mil de alcohol en la sangre. Se le formaliza investigación por el delito de manejo en estado de ebriedad causando muerte y causando lesiones graves, contemplados en el artículo 196, inciso 3 y 4 de la Ley 18.290. Se decretó la prisión preventiva en el control de detención. Se apela de esta resolución por parte de la defensa y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción tuvo bien acoger la petición de la defensa y decretar arresto domiciliario total desde el 22 de julio, medida cautelar que ha cumplido a cabalidad hasta la fecha. Mi defendido goza de irreprochable conducta anterior, situación que incide derechamente en las peticiones de esta defensa en este requerimiento, porque estima que hay un carácter decisivo de las normas impugnadas, toda vez que la parte final del artículo 196, inciso segundo, establece que pese a la posibilidad de decretar penas sustitutivas al cumplimiento de la pena, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por 1 año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena que se le impusiere. Además, la norma del 196 ter, inciso segundo, ya que impide la aplicación del artículo 38 de la Ley 18.216, esto es la omisión en los antecedentes prontuariales de mi defendido de la anotación penal y su posterior eliminación cumpliendo los requisitos reglamentarios. Estimamos que estos 2 preceptos efectivamente contrarían la Constitución desde el punto de vista del derecho fundamental de la igualdad en su dimensión o vertiente de igualdad ante la ley, y el derecho a la garantía de no discriminación arbitraria. Asimismo, vulnera el debido proceso en su dimensión de la garantía de un proceso racional y justo, entendiendo como límites al proceso racional y justo los principios limitadores del ius puniendi, particularmente el principio de dignidad de la persona humana, de culpabilidad y de proporcionalidad. De esta manera, entendemos que, desde el punto de vista de igualdad ante la ley, existe una vulneración al artículo 19, número 1, 19, número 2, toda vez que se establece una diferencia de trato entre personas que se encuentran en situaciones similares. Además, carece de fundamentos razonables y objetivos estos preceptos legales y existe falta de idoneidad para alcanzar los fines que tuvo en vista el legislador al momento de imponer esta normativa. Finalmente, también entendemos que se vulnera el procedimiento racional y justo desde el punto de vista de la proporcionalidad. Todo ello también consagrado en el bloque ex o supranacional, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. La facultad del juez, en el caso concreto que nos convoca, se ve drásticamente limitada, toda vez que de condenarse a mi representado por este delito,
se verá impedido de establecer una pena sustitutiva en su dimensión amplia, porque existe una norma que impide o suspende más bien la pena sustitutiva por 1 año de pena efectiva. Existen en nuestro ordenamiento jurídico ilícitos que tienen aún mayor penalidad y que tienen aparejadas situaciones incluso más graves y que no tienen esta restricción. Por lo tanto, estimamos que se vulnera derechamente acá el principio de igualdad ante la ley. En el caso concreto, gozando mi representado de irreprochable conducta anterior, la pena posible, dado el marco punitivo que tiene el presente ilícito, es de 3 años y 1 día. Y de acuerdo al artículo 15 de la Ley 18.216, mi representado legítimamente podría pretender acceder a la libertad vigilada intensiva. Sin embargo, por aplicación del 196 ter, el Tribunal de Fondo se vería obligado a suspender dicha pena sustitutiva por 1 año de pena efectiva. Estimamos que esto es trascendente, toda vez que pese a que ya va a cumplir 1 año de arresto domiciliario total, lo cierto es que desconocemos la interpretación que pueda tener el Tribunal Oral en lo penal en cuanto a la voz pena efectiva, ya que podría considerar el Tribunal Oral que pena efectiva es precisamente pena corporal en centro privativo de libertad de Gendarmería de Chile y por lo tanto obviar lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal en cuanto a este abono que existiría de arresto domiciliario total que podría imputarse a esta pena privativa de libertad. Y por lo tanto entendemos que la norma que estamos impugnando, esta inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es de carácter trascendente, puesto que la interpretación del Tribunal Oral en cuanto a esta pena efectiva podría ser distinta a los intereses de la defensa y, por tanto, aplicarse en definitiva y, en este caso, traer todas las consecuencias nocivas desde el punto de vista criminógeno, encarcelando a una persona que carece de anotaciones prontuariales pretéritas. Asimismo, la prohibición de aplicar lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216 hace que todo el principio resocializador de dicho cuerpo normativo se vea impedido en este caso concreto, toda vez que mi representado, por un ilícito no desconocemos, terrible, que costó la vida a una persona y que puede ser condenado por estos hechos por su responsabilidad, se vería impedido de omitir dicho antecedente para efectos laborales y de eliminarlos posteriormente, lo que traería aparejado que durante el resto de su existencia se viera afectado por esta situación, lo cual evidentemente nos parece desproporcionado y además contrario a la igualdad ante la ley, toda vez que otras personas por ilícitos de mayor connotación, como puede ser un homicidio frustrado, un homicidio doloso frustrado, no se ve en la misma situación. Un traficante de drogas condenado por el artículo 3 en relación al artículo 1 de la Ley 20.000 no se ve en la misma situación. Entendemos el contexto social en el cual la denominada Ley Emilia fue dictada por la conmoción social, particularmente de un caso. Sin embargo, entendemos que acá se trata de un hecho doloso, manejar en estado de ebriedad, que trae resultados no previstos de manera directa por el actor, en este caso resultado de muerte y del resultado de lesiones graves de personas que iban dentro de su vehículo, es decir, que tenían conocimiento de la situación del conductor. Por lo tanto, entendemos que esta situación de las normas que se impugnan precisamente tienen el efecto contrario a la resocialización, en este caso del autor posiblemente que sea condenado por estos hechos. Entendemos que desde el punto de vista de la proporcionalidad no se cumple con el contenido de ella, ya que no nos parece que estos preceptos sean idóneos, no nos parece que sean necesarios y no nos parece que sean proporcionales en sentido estricto. Parecen totalmente fuera de todo ámbito, toda vez que no negamos el carácter dañoso del resultado, pero obviamente no es en el mismo contexto, por ejemplo, que un homicidio doloso por parte de una persona. Es tanto así
que la dictación de la denominada Ley Emilia tuvo tal efecto que fue necesario modificar el artículo 391 del Código Penal en cuanto a la penalidad del delito de homicidio, puesto que existía una verdadera desproporción entre el homicidio doloso y este ilícito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Entendemos que este ámbito de proporcionalidad ya ha sido recogido por este excelentísimo tribunal en el rol 2983-2016, si me permite, señor presidente, que señala que toda medida sustitutiva a la pena de privación de libertad debe considerarse como parte del cumplimiento de los fines resocializadores de la pena. En efecto, no existe ningún estudio que pruebe que las penas privativas de la libertad son más efectivas que las penas alternativas para resocializar a las personas y evitar que delincan en el futuro. En sentido contrario, es más difícil para una persona que ha estado privada de la libertad reintegrarse a la sociedad que una que cumple una pena alternativa y se le permite tener contacto con la sociedad y la familia, facilitándose su readaptación. Este último concepto de readaptación o resocialización entendemos que es fundamental en este caso en concreto, tratándose de una persona trabajadora, un estudiante que se ve inmerso en estos trágicos hechos por una decisión muy mala, entendemos, pero que en definitiva tiene plena posibilidad de resocializarse. Por todo ello, excelentísimos señores y señoras, es que entendemos que los preceptos impugnados claramente vulneran la igualdad en su vertiente igualdad ante la ley y el debido proceso en su dimensión de un procedimiento racional y justo, proporcional, y por ello solicitamos que en definitiva se declaren inaplicables por inconstitucional los preceptos indicados, toda vez que inciden en este caso concreto respecto de nuestro defendido. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministro García. Estimada defensora, de acuerdo a la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia, se toma en cuenta las reglas de privación de libertad en el caso concreto. ¿Esta persona cuánto tiempo ha estado privada de libertad en este caso? Tuvo 4 días con prisión preventiva y desde el 22 de julio del 2016 a la fecha se mantiene con arresto domiciliario total. Para los efectos de la imputación eso es privación de libertad, para los efectos de la imputación general de la hipótesis de una prognosis de la pena. Así lo entendemos nosotros como defensa, de acuerdo al artículo 348 del Código Procesal Penal, pero tenemos un legítimo temor de que el Tribunal Oral en lo Penal pueda eventualmente tener una interpretación distinta, toda vez que la norma del artículo 196 ter, inciso primero, parte final, señala que tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad, y esa voz pena efectiva podría entenderla como pena de cumplimiento efectivo en un centro penitenciario. Por eso es que entendemos que es trascendente la solicitud que realizamos el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, concluye entonces la vista de la causa.